Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Rogelio Varela y por supuesto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, María Elena? Quédese con nosotros, vamos a platicar del papel de México en el escenario internacional actual. A pesar de que el dólar ha experimentado en las últimas jornadas una caída constante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró estar despreocupado y dijo que su moneda va de maravilla. Parte de la caída de la moneda estadounidense se debe al repentino repunte del yen y a las imprevisibles políticas preventivas de la Casa Blanca, como las amenazas de apoderarse de Groenlandia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y con los integrantes de la Asociación de Bancos de México para hablar, entre otras cosas, de la perspectiva económica del país y sobre cómo impulsar el crecimiento. De acuerdo con el indicador de consumo Big Data BBVA Research, al cierre del 2025, el consumo privado en México mostró señales de debilidad. En el último mes del año, el gasto privado cayó 4.1% en su comparación real, lo que representa la mayor contracción desde abril del 2020. La Embajada de Reino Unido en México prevé un aumento de inversión británica en nuestro país, especialmente en los sectores financieros y farmacéuticos. De acuerdo con la representación de Inglaterra en nuestro territorio, existe un creciente interés en las empresas británicas por el mercado mexicano y se espera se potencialice ante la ratificación del Reino Unido en el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. ¿Cuál es la postura de México de frente al comercio internacional teniendo más de 50 acuerdos comerciales? Vea lo que le preparamos. En 2026, la política comercial de México está basada en varios acuerdos comerciales por confirmar, comenzando por la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Otro acuerdo importante es el que nuestro país firmará con la Unión Europea en febrero, el Acuerdo Global Modernizado, instrumento que busca fortalecer la relación comercial con los 27 países que conforman la Asociación Económica y que se espera entre en vigor este año. Por otra parte, México, con el paquete arancelario 2025-2030, ha iniciado un ajuste en su política comercial al aumentar aranceles de hasta el 50% a importaciones de países sin tratados de libre comercio, como China, India y Brasil, estrategia que busca proteger la industria nacional y que afecta a más de 1.400 fracciones arancelarias, proyectando incrementar la recaudación y presionar a los importadores a reconfigurar sus cadenas de suministro. ¿Qué nos depara? ¿Cómo va a ir el rumbo a nivel internacional? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a la doctora Cristina Rosas, internacionalista. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Igualmente, María Elena, Rogelio, Cristina, ¿qué tal? Un placer. Abrimos el año con un temblor no solamente sísmico, sino también internacional. Nos manda señales de que el mundo está globalizado y que nos afecta directamente a los mexicanos lo que está pasando. ¿Cuál es tu primera lectura de esto, Cristina? Mi primera lectura es que Estados Unidos ha considerado que el continente americano es su base principal de apoyo para una proyección global. Ya desde su primera administración, pero sobre todo en la segunda, Trump ha enfatizado mucho el tema del Canal de Panamá, el tema de Canadá como el Estado 51, el tema de Groenlandia, que en este momento realmente está en un punto muy complicado, y por supuesto está Venezuela, país cuyo presidente fue extraído por una decisión de Trump y ahora va a ser administrado por el gobierno estadounidense a cambio de cuantiosas dotaciones de petróleo. También recordamos que en otras partes de América Latina ha habido un vuelco hacia la derecha, las elecciones en Chile con Kast, su victoria, en Honduras. Vienen las de Brasil. Vienen las de Brasil, vienen las de Colombia. Todo lo que ha pasado en Venezuela va a tener una resonancia muy fuerte en Colombia. Y el caso de Argentina es sumamente interesante porque Trump muestra
que efectivamente quiere sacar a China del continente. El año pasado, Argentina, recordamos, estaba renegociando su deuda y lo que hizo Donald Trump y el Departamento del Tesoro fue ofrecer un cuantioso préstamo a Argentina para que liquidara su deuda con China y de esta manera ahora le deba a Estados Unidos. Entonces fue un cambio de deuda, pero es una reafirmación de Estados Unidos en el continente americano. Esto tiene serias implicaciones para México porque este es el año en que renegociamos el TEMEC, un TEMEC que dice Donald Trump no le gusta, no lo quiere. Claro. ¿Y cuál tendría que ser en todo este tablero la posición de México? Como tú mencionas, pues nuestra principal preocupación es la revisión, la renegociación del TEMEC, pero tal parece se está haciendo mucho más complejo todo el proceso económico en la región. Muy complejo, estamos muy aislados, pero además las otras regiones del mundo siento que tampoco están dispuestas a tener acercamientos con México. Por ejemplo, Europa, el acuerdo global que está paralizado en parte por México, por una decisión mexicana. Me gustó ver hace unos días que el Mercosur finalmente finiquita el acuerdo con la Unión Europea, pero no lo firman todos los miembros de la Unión Europea. Atención, se va a hacer el acuerdo binacional o birregional, pero no con todos los miembros de la Europa comunitaria. La realidad es que cuando vimos la cumbre CELAC América Latina, hubo una ausencia notable de líderes de Europa y de América Latina, lo cual implicaría que Europa no quiere enemistarse con Estados Unidos por América Latina. 1. 2. El caso China. Donald Trump ha ejercido una gran presión en nuestros países, les mencionaba el caso argentino, pero ya hablando de México, se ha pedido a México imponer altos aranceles a productos asiáticos, no solo los chinos, también de Corea del Sur. Y obviamente esto ha enemistado a China con México. Y América Latina, ¿qué les puedo decir? Estamos muy divididos, no tenemos relaciones diplomáticas con Perú y Ecuador, y hay una divergencia ideológica. Tenemos muchos acuerdos comerciales, muchos tratados de libre. ¿Esto no ha apoyado? ¿Cómo se ha comportado México con el resto de sus acuerdos comerciales, con el resto del país? ¿Saben qué pasa? Yo tengo esta impresión de que los tratados comerciales, que junto con Chile somos de los países que más tratados comerciales hemos suscrito, los han aprovechado nuestros socios, no nosotros. Porque nosotros, de hecho, hemos incrementado la dependencia respecto a Estados Unidos. Pero con las otras regiones tenemos un acuerdo con Japón y a mí me sorprende mucho que ese acuerdo de complementación económica con Japón lleve a que tengamos menos comercio con Japón que con Corea del Sur, siendo que con Corea del Sur no tenemos un tratado comercial, ¿no? Y con la Unión Europea estamos renegociando y no hemos podido llegar a un entendimiento. Tenemos un tratado con Israel, bueno, lo usa más Israel que nosotros. Y el caso de los acuerdos que tenemos con América Latina, muy poco comercio y mucha divergencia política que ha dañado mucho, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, para citar un caso. Claro. El tema de Venezuela, ahora con el interés de Estados Unidos, concretamente del presidente Trump en el petróleo, ¿cómo va también a presionar a México en ese sentido? Parecería que mucho de la inversión se buscará dirigir a Venezuela y pues México también la requiere, ¿no? Y Pemex más. Pemex, que está en serios aprietos, y también cómo se van a mover los precios del petróleo y el mercado petrolero, ¿no? Creo que es un enorme desafío para México. Pero además del tema petrolero, yo pienso en el tema de la delincuencia organizada, porque esa también fue la punta de lanza de Donald Trump. El fentanilo, ¿no? El tema del fentanilo, el tema de los cárteles, el calificarlos como terroristas, ¿no? Y habló en algún momento de posibles acciones militares contra México. Hubo una llamada telefónica entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, donde la presidenta afirma que tiene la afirmación de Trump de que no se va a usar la fuerza en México, pero Donald Trump a veces, no sé, es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, y cambia muy, muy rápido, ¿no?, de opinión. Entonces, yo creo que ese es un tema muy preocupante también. ¿Cuál sería la afectación directa de los mexicanos frente a todo este ámbito internacional que mueve las economías de cualquier país? Creo que hay estupefacción en México porque estamos viendo a un presidente Trump que no solo se limita a decir cosas, sino a emprender acciones. Y usa mucho el garrote.
Ha habido presidentes, se me ocurre Obama, que usaba más, no sé, la zanahoria que el garrote. Pero en el caso de Donald Trump es mucho más punitivo. Hemos visto acciones militares de él en Nigeria, contra Irán, contra Siria recientemente, en Venezuela. Entonces esto indica que es un presidente belicoso que además ha incrementado de manera exponencial el gasto militar a niveles que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Entonces lo que nos preocupa es que en un momento dado la opción militar sea la opción que privilegie Donald Trump sobre el poder suave, por ejemplo. Claro, claro. Digamos que es una reedición de la doctrina Monroe ahora con el toque de Trump, como dices. Monroe le dicen. No, Monroe, sí, claro. Sí, muy dramático y siento que el mundo está fragmentado. Lo estamos viendo ahora con Europa frente al caso Groenlandia. Divididos los europeos, no tienen una capacidad de respuesta concertada, no tienen capacidades de defensa propias, porque la defensa y la seguridad de Europa son responsabilidad de Estados Unidos. Así se pactó con la OTAN en 1949. Entonces, por ejemplo, la OTAN se revitalizó mucho cuando Rusia atacó Ucrania. Pero si un miembro clave de la OTAN, como Estados Unidos, decide tomar por la fuerza Groenlandia, que es un territorio autónomo de Dinamarca, se acaba la OTAN. Claro. ¿Y China irá por la unificación, Cristina? Pues lo que pasa es que el mensaje es ese, ¿no? Muy probablemente Rusia va a vencer. Ya están circulando libros. Y si Rusia ganara, yo le cambiaría el título. Yo le pondría cuando gane Rusia, porque Rusia es inminente que va a obtener muchas de las cosas que quería respecto a Ucrania. Y el mensaje con Trump es usa la fuerza y obtienes lo que quieres. ¿Qué va a decir China? Bueno, usa la fuerza y obtienes lo que quieres. Quiero Taiwán. ¿Y la OTAN cuando salga? O sea, si estalla esto y desaparece la OTAN, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Hasta dónde iríamos? Es muy grave, porque se le puede rebotar o ir en contra de Estados Unidos. La OTAN le permite a Estados Unidos tener un control sobre Europa en los aspectos militares y de seguridad. Sí. Si la OTAN se desintegra, Europa se volvería más autónoma. Claro, momentáneamente sería una crisis brutal, pero Europa ya había planteado desde Maastricht en 1993 la creación de un euroejército, de un ejército de la Unión Europea que no dependiera de Estados Unidos. Ahora, alguien saboteó esto, el Reino Unido. El Reino Unido, cuando era miembro de la Unión Europea, dijo, yo no voy a apoyar un euroejército que reduzca el papel de la OTAN en Europa. Pero ahora el Reino Unido no está. Entonces, fácilmente, Francia y Alemania, que fueron los pilares del euroejército en el Tratado de Maastricht, podrían retomar la idea. Lo que pasa es que yo veo muy tibios a Alemania y Francia, lo estábamos comentando antes de iniciar el programa. Pues ojalá de que se necesitan acuerdos y alianzas, se necesitan a nivel internacional, porque eso se traduce en inversión, comercio, empleo, en fin, no solamente para México, sino para el mundo. Doctora Cristina Rosas, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un placer. Doctora, gracias. Definitivamente nadie tiene una bola de cristal en torno a lo que va a ocurrir en el escenario global, pero las tensiones, pues al tal parecer van a seguir siendo la tónica de este 2026. Así es, de que se requieren acuerdos, forzosamente se van a necesitar para que esto no estalle en una problemática internacional más fuerte y que no solamente a los mexicanos nos podría desestabilizar, sino al resto del mundo, ¿no, Rogelio? Sí, y sobre todo a partir de esta pues regionalización que comienza a tener el planeta, por un lado China con todo su entorno en Asia, Rusia y Europa por otro lado, y tal parece que México pues estamos en la esfera de Estados Unidos, pero esto se va a extender al resto de América Latina con las políticas de Trump. Sí, nos daría muchísima estabilidad que verdaderamente se consolidara el TEMEC. Claro, como esa sería una muy buena México, noticia. Estados Unidos y Canadá, y que no fuera un acuerdo bilateral, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias, María Elena. Muy buenas noches, Rogelio. Y muchas gracias a usted. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, aquí en ADN Noticias.